Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Me toca continuar con el curso, la cuarta clase. Les agradezco la perseverancia, ya que sea haber llegado a la cuarta y tener asistencia es un buen signo. Yo a este curso, a pesar de que está, digamos, diagramado y planificado, ¿no es cierto?, con temas específicos, también hay que darle el carácter un poco dialógico, como para que uno así no se quede solamente en una exposición, sino que también pueda ser parte de un intercambio, recuperando tal vez así el concepto de la palabra diálogo, ¿no?, que está tan manoseada hoy en día que en su acepción, digamos, profunda y significativa, significa ir hacia el logos, es decir, esto de buscar la verdad, encaminar el corazón hacia la búsqueda de la verdad, de la palabra fundante, del concepto que tiene sentido, ¿no?, de la verdad que tiene fundamento en las cosas y no solamente esa especie de charlatanería vulgar en la que a veces se caen, sobre todo cuando a veces se plantean algunas discusiones bajo digamos, la pretensión del diálogo, ¿no? O sea, el diálogo significa encaminarse hacia la razón de todo, es decir, buscar la causa fundante de todas las cosas también. Entonces supone una actitud que en nada tiene que ver con esa visión tan moderna de, digamos, dejar por sospecha de que la verdad no exista. Nosotros tenemos que partir de la evidencia de que la verdad es posible. Y digo esto porque justamente por ahí está bueno darle a las charlas una especie de hilo conductor en función de las cosas que se van diciendo, que se van compartiendo y que se van planteando también entre las preguntas y los comentarios. Así que, bueno, nos toca, para darle continuidad, trabajar con dos autores extraordinarios que son, sin dudas, de los tomistas del siglo XX más influyentes, más intuitivos, y que a la vez tienen la particularidad de que han renovado el pensamiento católico por una línea tal vez no tan académica, no tan, como se dice, academicista, porque los dos han desarrollado una fuerte crítica al pensamiento academicista y sobre todo a la universidad. Entonces, estos dos autores, y me estoy refiriendo a John Senior y a Joseph Pieper, han hecho, como digo, una fuerte crítica al pensamiento racionalista instaurado en los ámbitos académicos, y por esa fuerte crítica han renovado también el verdadero sentido de la universitas, es decir, aquel conocimiento que se adquiere en una institución que está abierta a la verdad, es decir, entender la universidad como un ámbito propio donde lo que se busca es la verdad y no solamente ese saber acumulativo o ese saber que tiene un corte utilitarista, pragmático y sobre todo esta idea moderna del saber como un objeto, como un ámbito de construcción y nada más. Entonces me voy a fundamentar en Joseph Pieper, tomando algunos párrafos del texto de él, El ocio y la vida intelectual, y de John Senior en La restauración de la cultura cristiana, en un capítulo muy rico que dice El espíritu de la regla, se llama. Y es curioso que estos dos autores se dan la mano en la esencia de todo lo que plantean y coinciden absolutamente, y por eso también vale la pena rescatarlo. Y también, agrego, en función de que en la clase anterior nosotros habíamos hablado de la interioridad como camino hacia la verdad, y bueno, postulábamos que en principio
el primer deber que tiene la razón es la de buscar la verdad. Digamos, el primer deber, la orientación natural es la de la búsqueda de la verdad. Y solamente se adquiere, se llega al conocimiento de la verdad por una vida interior. Y de esto hay que decir también que adelantando tal vez algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, nuestro encuentro con la verdad primero es con las cosas exteriores. Es decir, el conocimiento de la verdad no supone un estar adentro de la mente así encerrado haciendo ecuaciones lógicas o matemáticas y a partir de esas combinaciones extrañas hacer postulados o teoremas o digamos raciocinios que nosotros tengamos por verdad. En realidad la verdad surge de un encuentro con las cosas y de las cosas exteriores hacia el corazón. Entonces tiene que ser el camino normal y ver también entonces en esto qué cosas hemos perdido en la modernidad. Es decir, si nosotros vamos a hacer una crítica también a ese pensamiento academicista que en los ámbitos universitarios rige, en cuanto que no hay verdad, sino que solo todo es una especie de diálogo más o menos ciego, donde uno presenta una tesis de investigación y luego trata de demostrarla siguiendo las lógicas del método científico en la medida que está justificando su investigación a partir de los métodos científicos de la investigación. Si calzan, valen, y si no calzan, bueno, lo tendrá que corregir, ¿no? Pero nunca importa en una tesis de investigación si lo que está diciendo es cierto o no, digamos, ¿no? Entonces, eso termina haciendo del ámbito académico una especie de parloteo como de loros, que no se llega a nada, y eso es lo que sucede. O sea, uno entra en un ámbito universitario donde no hay una línea conductora, sino simplemente aquel que tiene talento como para fundamentar alguna tesis, defenderla y listo, ¿no? Y en la medida que tiene talento para eso, pues incluso se lo publica, ¿no? Y tiene cierto éxito, ¿no? Independientemente de si las tesis son verdaderas o no, ¿no? No sé si... Entonces esto, digamos, hay que reencaminarlo, hay que repensarlo y sobre todo recuperar el sentido clásico de la universitas a lo que se han dedicado estos dos extraordinarios autores con un gran éxito, digamos, en el sentido de que sus enseñanzas no quedaron en el vacío, ¿no? Así que bueno, iremos viendo. Para hablar de esta idea que yo presento como título, el ocio como fundamento de la cultura, nosotros tendríamos que partir de esta cita del Génesis, donde a consecuencia del pecado, a consecuencia de la primer caída, el hombre tuvo que salir y ganarse el pan con el sudor de su frente. Entonces vamos a ver esto, qué nos presenta, en qué sentido y cómo lo podemos enriquecer nosotros con algunas meditaciones que iremos sacando. Un poco, algunas de las opiniones que hemos intercambiado la otra vez tenían que ver con esto de que, bueno, qué lugar tiene la acción, de alguna manera, o puntualmente el tema del trabajo, ¿no? O lo que el hombre hace con sus manos. Y yo había mencionado esto de que el mundo moderno, citando al padre García Vieira, había mencionado esto de que el mundo moderno había entrado en la casa de Betania, donde las hermanas Marta y María presentan esta especie de aporía entre la acción y la contemplación, o el ocio y la praxis, ¿no? Tenemos a una María que está arrodillada a los pies del Señor, escuchándolo, contemplándolo, gustándolo, y su hermana Marta, fatigada en los quehaceres de la casa, le reprocha de alguna manera y le dice al Señor si no le preocupa que ella está atareada con las cosas de la casa mientras su hermana María está ahí a los pies arrodillada y nada más. A lo que el Señor le dice: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. La parte buena, que es
el de estar contemplando con los oídos abiertos. Una actitud que a nosotros nos resulta chocante o hasta inútil. Es decir, el hecho de un alma que está ahí sin hacer nada, en aparente, digamos, estado de ociosidad, o en estado, digamos, como de cierta flojera, ¿no? Frente a todas las cosas que tenemos que hacer, frente a todas las cosas urgentes que hay en nuestra vida, parece ser como que es en vano dedicarse a la vida ociosa. A lo que hay que decir que, naturalmente, aquí hay una especie de contrapunto entre la vida contemplativa y la vida activa. Yo tomo este texto de Santo Tomás de Aquino para arrancar, tomado de las cuestiones disputadas sobre la verdad, donde dice el doctor Angélico: aunque el conocimiento del alma humana tiene lugar del modo más propio por la vía de la ratio, hay sin embargo en él una especie de participación de aquel conocimiento simple que se encuentra en los seres superiores, de los cuales se dice por esto que tienen la facultad de la intuición espiritual. Este punto de partida que yo elijo hace referencia a que en el conocimiento humano hay una participación con la naturaleza angélica, por cuanto los ángeles conocen las cosas por una intuición directa. Es decir, todo lo que los ángeles contemplan, saben y conocen, lo conocen no por una operación del entendimiento que distingue, descompone, ordena y clasifica las cosas, sino de una manera directa e intuitiva. Nosotros después lo vamos a ver a esto, el problema el proceso del conocimiento. Pero ratio significa para el hombre esta necesidad de separar las cosas y ordenarlas para poder comprenderlas. Pero en el alma humana hay una participación con esa especie de quietud que es propia de los ángeles, que captan las cosas por un estado de simple estar delante. Es decir, los ángeles están delante de Dios contemplando su esencia divina y sus pensamientos no son discursivos. Esto es lo que quiere decir Santo Tomás. Hay en el conocimiento humano el elemento de la visión no activa, puramente receptiva, lo cual ciertamente no se debe a lo propiamente humano, sino a una superación de lo humano. Es decir, el estado de visión no activa es algo que nos supera a nosotros, porque es como que no es propio de nuestra condición de espíritus encarnados, que nuestro entendimiento se dirige a las cosas discurriendo en ellas, es decir, haciendo una especie de búsqueda y distinción permanente. Lo propiamente humano, según las palabras de Santo Tomás, la vita contemplativa, aunque es la forma más excelsa de la existencia humana, es non proprie humana, sed superhumana, no propiamente humana, sino suprahumana. La vida contemplativa está en un orden superior. Es muy importante esto si nosotros lo que queremos hacer es partir de esa composición del lugar que está dibujada en la casa de Betania, ¿no? Esto es lo que tenemos que saber primero. Es decir, el alma humana tiene una participación con la naturaleza angélica que conoce las cosas en una especie de visión no activa, que esto es una especie de sobreabundancia en la potencia intelectiva del hombre. Podríamos decir entonces que si el conocer es un cierto trabajo, tendría que ponerlo acá, digamos, como entre paréntesis, si el conocer es un cierto trabajo por esto de que el hombre para conocer algo tiene que hacer una serie de procedimientos de distinción, de clasificación, de orden, de postular principios, es decir, ordenar las cosas según principios, según un antes y un después, según una procedencia y una consecuencia. Si el conocer implica este cierto trabajo, exclusivamente trabajo, lo que consigue en el conocimiento el sujeto cognoscente es fruto de su propia y subjetiva actividad y nada más.
En el conocimiento no hay, por tanto, nada que no se deba al esfuerzo propiamente humano. No hay nada recibido. Podríamos decir, entonces, como yo resalto acá, que si yo entiendo el conocimiento solamente como un trabajo, entonces no hay nada receptivo. Todo sería exclusivamente parte de un proceso de clasificación y orden, como vengo diciendo. Esto que se viene diciendo tiene consecuencias muy profundas. Porque si entendemos que toda actividad es la perfección de una potencia en cuanto tal, toda virtud tendría sentido y valor solo en la medida del esfuerzo y la fatiga que provoque el alcanzarla. Es decir, ¿qué dice Piper? Yo estoy tomando estos párrafos del texto El ocio y la vida intelectual. Ustedes se pueden dirigir directamente a ese texto con mucho provecho, porque además que se lee con mucha facilidad, tiene una riqueza en sus planteos que la verdad que es insuperable, ¿no? Pero ¿qué quiere decir Piper con esto? Que si yo digo que en el entendimiento humano, que en el alma humana no hay más que una pura actividad, entonces la virtud va a consistir pura y exclusivamente en una perfección de esa actividad. Es decir, la virtud va a ser una pura ejecución, una pura praxis. Pero, por esto que dijimos antes, vamos a ver que no es así. Porque para alcanzar la virtud no basta solamente con la fatiga. También, digamos, siguiendo en esta línea, podríamos decir entonces que si el conocer es trabajo exclusivamente... No, perdón, me fui para atrás. Al respecto, esto que dice Santo Tomás de Aquino, la esencia de la virtud reside más bien en la dificultad. Repito, la esencia de la virtud reside más en el bien que en la dificultad, dice Santo Tomás de Aquino. Por tanto, no todo lo que es más difícil es más meritorio, sino que, si es más difícil, ha de serlo de tal forma que sea al mismo tiempo mayor bien. Esta corrección que parece que pone Santo Tomás respecto a lo que nosotros veníamos señalando antes, nos pone en vereda, digamos. Es decir, la virtud no consiste en un esfuerzo. Y no es más virtuoso uno porque le cueste más. Entonces uno dice que, bueno, no, bien, me voy a ganar el cielo porque yo la verdad que me estoy esforzando mucho en ser humilde o en ser paciente. Y bueno, no puedo ser paciente, pero por lo menos me esfuerzo. No, en realidad la virtud reside más en el bien que en la dificultad. ¿Se entiende? Esto Santo Tomás le está respondiendo con 5 siglos de anticipación a Kant. Que Kant va a decir que la virtud consiste justamente en el esfuerzo de cumplir los deberes de la buena voluntad. Lo más meritorio, dice Santo Tomás, es el bien. Entonces, si yo voy por un bien mayor, entonces la fatiga que me procure alcanzar ese bien mayor va a ser naturalmente dificultoso. Es decir, va a ser a esa virtud dificultoso. Pero lo meritorio de la virtud es el bien que se quiere conseguir. Supongamos que yo me esfuerzo por, no sé, levantarme temprano, trabajar con ganas, ¿no es cierto? Ponerle, digamos, vencer un poco la pereza y qué sé yo. Obviamente que es un gran bien lo que yo percibo con esa virtud. Ahora, se viene una crisis nacional y la patria me llama para ir a la guerra. Entonces, naturalmente que el bien que yo voy a perseguir defendiendo a la patria en una guerra me va a suponer un esfuerzo mucho mayor, pero también mucho mayor es el bien que yo persigo con esa acción. Entonces, naturalmente, la acción de defender a la patria tiene que ver con un nivel de fortaleza mucho mayor que el de levantarse temprano todos los días y trabajar honradamente, digamos. Aunque, digamos, parecerían ser cosas contrapuestas o cosas que en el mundo moderno parecen no entenderse demasiado, esto que está diciendo Santo Tomás es clave. ¿Se entiende? Dice entonces Santo Tomás que la virtud perfecciona hasta el punto de seguir rectamente nuestras inclinaciones naturales. Es decir, esto que la virtud busca en el bien es una perfección de las potencias y de los apetitos naturales. O sea, no hay virtud si lo que hay corrompe la naturaleza del hombre, digamos, ¿no?
Las supremas realizaciones del bien moral se caracterizan por el hecho de que se consiguen fácilmente, pues es inherente a la esencia que procedan de la caridad, sigue diciendo Santo Tomás. ¿Por qué dice que se consigan fácilmente? Porque las virtudes tienen que estar naturalmente inspiradas por la caridad, y en la medida que están inspiradas por la caridad, producen una cierta facilidad, siempre en la medida que estén inspiradas y ordenadas por la caridad. Entonces, cuando uno adquiere una virtud, no la adquiere por un trabajo que hace, sino más bien por una disposición a la gracia y a la obra de la caridad, es decir, a la virtud sobrenatural de la caridad. Esto es muy importante también porque le da un sentido mucho más profundo a la virtud, por aquello de que el primer mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento de todos. Todas las demás virtudes, todas las demás acciones del hombre se tienen que ordenar o se ordenan naturalmente de acuerdo a la virtud sobrenatural de la caridad. Entonces las virtudes se vuelven más fáciles en la medida que opera la virtud sobrenatural de la fe. Bueno, lo que se quiere decir es que hay en el hombre una cierta quietud que predispone toda virtud, entendida en general como principio de acción, que es una participación remota con la naturaleza angélica, y esta quietud es connatural al alma humana por cuanto fue hecha para la contemplación. Es decir, nosotros en el cielo, ¿qué vamos a tener? Quietud absoluta. Es decir, una vez que alcancemos nuestra bienaventuranza eterna, el alma va a quedar como pegada a la visión beatífica y no va a haber otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, el alma va a recuperar esa quietud para la cual fue creada. Entonces, como fuimos creados para el cielo, el alma solamente se sosiega definitivamente en una quietud eterna. Pero claro, aquí en nuestra existencia temporal hay una participación de esa quietud. Bueno, propiamente hablando, la virtud no es fruto de la acción, sino de la contemplación. Por esto mismo. ¿Por qué? En el interior del alma hay una predisposición natural o una connaturalidad con esa quietud definitiva que vamos a adquirir en la vida eterna, y por este ordenamiento que hay en las virtudes, según el cual todas las virtudes son inspiradas y robustecidas por la caridad. La caridad no entendida como acción, es decir, como se entiende hoy en día a veces cuando se habla mucho de solidaridad, por ejemplo, ¿no? Esta especie de carga moral que nos imponemos a veces, este deber de ser solidarios como una especie de, trabajo adicional para ser más bueno, digamos. O sea, que a ver mi agenda, a ver cuándo me vuelvo solidario acá, este sábado a la mañana estoy libre, voy a hacer obras de caridad. Digamos, no está mal, pero no es así como se entiende la virtud de la caridad. Es decir, uno necesita entender que la virtud es una fuerza que proviene de lo alto, para lo cual las acciones del hombre se ordenan al bien, ¿no? Y solamente esta acción viene de una vida contemplativa, digamos. Bueno, no es la dificultad la que hay en amar al enemigo, dice Santo Tomás, lo que cuenta para lo meritorio, sino en la medida en que se manifieste en ella la perfección del amor que triunfa de dicha dificultad. Acá tomo este texto en la medida que Santo Tomás habla justamente del hecho de amar a los enemigos, que es un gran deber y que ciertamente es una virtud que puede costar. Digamos, ¿en qué radica la virtud o el mérito de amar a los enemigos? Bueno, en que en esa virtud, en ese consejo evangélico, se refleja mejor esta perfección del amor, ¿no? Así pues, si la caridad fuera tan completa que suprimiese en absoluto la dificultad, sería entonces más meritoria. ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? Si alguno quiere preguntar algo, levantar así un comentario, viene bien siempre, ¿no? Estos son como los fundamentos que nos van a llevar a un montón de consecuencias, pero debemos partir de acá. ¿Por qué? Porque las cosas deben proceder desde los principios, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo se le denomina con un sentido concreto, don.
que todo lo logrado, todo aquello que se puede exigir, presupone algo donado, no debido y no meritorio, no logrado, que lo primero es siempre algo recibido. Esto es muy importante cuando nosotros pensamos la virtud cristiana. Es decir, el hombre no se salva por las obras, no se salva por su esfuerzo, por su trabajo constante en las virtudes, sino solamente por la virtud de la fe, por la virtud de la esperanza, por la virtud de la caridad, que ordena y robustece el ejercicio de todas las virtudes, ¿no? Pero siempre nos es dado esta especie de fortaleza ulterior, digamos, ¿no? Por supuesto que acá está toda la doctrina de las virtudes en general, ¿no? Que Santo Tomás trata en la Suma Teológica, donde hay correspondencias de unas a otras, hay un orden en las virtudes, una subordinación de todas las virtudes, por ejemplo, a las virtudes cardinales, a las virtudes teologales, están las virtudes morales o las virtudes infusas. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que las acciones por las acciones mismas no bastan para hacernos virtuosos. En un comentario a la metafísica aristotélica, Santo Tomás de Aquino da una definición. Únicamente se llaman libres aquellas artes que están ordenadas al saber. Aquellas, en cambio, que están ordenadas mediante el ejercicio de una actividad al logro de un bien útil, se llaman artes serviles. Bueno, aquí hacemos un paso más. Ya dimos toda la parte introductoria respecto de esta idea de que en el hombre hay algo que nos ordena según una quietud en el conocimiento. Es decir, el conocimiento primero está predispuesto a la contemplación que supone esa quietud. Aquí cuando nosotros avanzamos, vamos a hablar de las llamadas artes, que son justamente aquellas cosas que nosotros vamos aprendiendo o conociendo y que específicamente se dan en el plano, en el orden, en el ámbito natural de la enseñanza, digamos, en este trabajo de ser educados, ser aconsejados, y que nos va a brindar también una perfecta comprensión de cómo también el cristiano había entendido este orden del saber de las cosas. Es decir, para salvarse hay que saber algunas cosas. Este es el principio. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que no basta con conocerlo todo, así como no basta con practicar un montón de virtudes. Es decir, así como no basta con practicar muchas virtudes para salvarse, tampoco basta con saber muchas cosas para volverse sabio. Entonces el cristiano desde el principio entendió que hay verdades que son fundantes y que me permiten ordenar mejor mi vida para la salvación. Entonces las verdades que me permiten salvarme son aquellas que también me vuelven naturalmente un hombre sabio. Y acá podríamos rememorar aquel verso que dice, al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Es decir, que la verdadera sabiduría estaría ordenada a esta vida, digamos, última, ¿no? Bueno, por esto Santo Tomás, comentando la metafísica, dice esto de que se llaman libres aquellas artes que están ordenadas al saber y que las ciencias que están ordenadas a un bien útil se llaman artes serviles, ¿no? El cardenal Newman dice, bien sé que el saber puede hacerse fructífero con la práctica, pero puede también volver al entendimiento de donde procedió y hacerse filosofía. En un caso recibe el nombre de saber útil y en el otro el de saber libre. Esto que dice el cardenal Newman me pone también en sintonía de lo que se quiere plantear.
En el orden del saber, todas las cosas son buenas en las medidas que están ordenadas. Es decir, algunas son saberes útiles y son valiosas en su medida. Hay otros saberes que son honestos, otros saberes que son deleitables. Pero todo lo que yo puedo aprender es bueno en sí mismo, siempre y cuando me puede, acá como dice el cardenal Newman, volver al entendimiento de dónde procedió, es decir, comprender el principio. En la medida que un saber me remite al principio, entonces ese saber me vuelve sabio, y en eso consiste la sabiduría, en saber ordenar el saber justamente de acuerdo al principio. Que esto es el saber libre. Como llamaban los escolásticos, las artes libres son aquellos modos de actuación humana que tienen su sentido en sí mismo. Y las artes serviles son los que tienen, por el contrario, su fin fuera de sí mismo. Entonces, acá, digamos, está clara la distinción. Es decir, hay saberes que tienen su bondad en sí mismos, es decir, valen por el solo hecho de saberse, no tienen una aplicación, no son saberes que yo los voy a aplicar, como por ejemplo, no sé, es saber manejar un cuchillo, saber manejar un cincel, saber construir una casa, saber hacer un puente. Son saberes extraordinarios, pero son saberes útiles. En cambio, hay un tipo de saber que no se justifica por ningún fin útil, sino que se justifica por sí mismo. A estos saberes se les llama saberes libres, que ordenan y predisponen en el alma además para lo que naturalmente nosotros llamamos la sabiduría. La libertad esta, ¿no?, de las artes libres está en que no están dispuestas para el fin alguno. No necesitan legitimarse por su función social ni por el hecho de que sean un trabajo. Es decir, el hecho de conquistar un tipo de saber libre no me predispone a ningún fin particular y no lo puedo considerar un trabajo en ese sentido, en el sentido de que lo busco por sí mismo. Y esto, a estas verdades se accede, naturalmente, por un camino contemplativo más bien, o por un camino de ocio. Es decir, para acceder a las artes libres es necesario predisponer al alma para un cierto ocio. Es decir, ¿y a qué vamos a apuntar con esto? Que el ocio va a suponer una suspensión de la actividad concebida como un trabajo. Es decir, las artes libres, que son las artes del espíritu, necesitan sí o sí de la vida contemplativa o del tiempo de ocio. Las artes serviles serían un negocio. Exactamente, esto es lo que dice Joseph Pieper, ¿no? Justamente la acepción original del latín, la palabra negocio es aquella que representa el negocio, el negar el ocio, ¿no? Es decir, una especie de contraposición entre el descanso y el trabajo, ¿no? Muy bien esa aclaración. Bueno, el saber es verdaderamente libre en la medida en que es saber filosófico, es decir, en la medida en que se vuelve objeto de contemplación. Esto, no entender el saber filosófico como se entiende ahora, que es también una especie de disputa constante o trabajo, ¿no? El trabajo del hombre intelectual. Hoy en día se dice, bueno, el filósofo es un trabajador intelectual. No, el hombre sabio es alguien que está digamos, en una actitud de quietud, que busca con su predisposición interior un saber superior que está más allá de todo orden práctico. Bueno, como decíamos antes, la facultad de artes en la Edad Media se llamaba así por cultivarse en ellas las artes liberales. Las artes liberales entonces eran esto, ¿no? Las artes superiores, la metafísica, ¿no? La teología, ¿no? La sabiduría en su plena acepción.
Y esto es lo que dice al respecto Joseph Pieper: la ciencia particular cultivada en forma filosófica, ¿no? Quiere decir, en verdad, la ciencia cultivada en una forma académica, en el sentido original que tiene esa palabra, pues académicamente quiere decir filosóficamente, y si no, no quiere decir nada. ¿Qué significa? Que, bueno, en una universidad se cultivan todo tipo de ciencias, así como mencioné anteriormente. En la Edad Media estaba las artes liberales, la facultad de artes, ¿no? En las universidades se cosechan todo tipo de ciencias, pero solamente va a adquirir, digamos, una forma filosófica en la medida en que en ella se cultive la verdad, es decir, tenga que ver con la búsqueda de la verdad. Y solamente en la medida en que una ciencia particular se ordena al conocimiento de la verdad plena, solamente allí se va a entender el concepto de académico, porque lo académico es el ámbito propio para el conocimiento y para la búsqueda de la verdad, donde se aprenden todas las disciplinas, pero de una manera ordenada. Entonces, conocer, por ejemplo, cómo funciona el organismo humano es un saber ciertamente útil, pero si yo lo hago dentro de una visión donde lo que yo busco en la investigación es la verdad, entonces lo integro en un ámbito universal o global, o en un ámbito de totalidad. Y ese es el sentido del arte o del saber universitario, es decir, buscar el conocimiento como totalidad y no solamente como mera particularidad o como mero interés útil o como mero interés sectorizado. Es decir, en la medida que el conocimiento se ordena a lo general o a la totalidad de la verdad, allí cobra sentido el saber de una ciencia particular. Esto es un poco lo que dice Joseph Pieper cuando quiere recuperar el sentido del término académico, o de decir saber comprender algo filosóficamente. ¿Se entiende? Así también Pieper recupera el sentido del término del funcionario, ¿no? Es decir, la crítica que él está haciendo al saber académico en la actualidad es que los hombres de la academia se han vuelto funcionarios del saber, justamente porque han perdido de vista esta disposición que hay en los saberes para el conocimiento de la verdad, o esta disposición que hay en las diversas artes o en las diversas ciencias que tienen como objeto la verdad. Bueno, cuando esto se distorsiona, lo que dice Pieper es que los académicos se vuelven funcionarios, ¿no? Y bueno, el funcionario es una persona instruida. La instrucción se caracteriza por el hecho de que se dirige a una parte especial del hombre y a un sector del mundo. La formación tiene como fin la totalidad. Es decir, que cada ciencia particular se ordena entonces a un ámbito específico, pero como tal tiene su fin en una totalidad, ¿no? Si yo pierdo de vista la totalidad, desarticulo todo el universo del saber, ¿no? Persona formada es aquella que sabe lo que pasa en el mundo tomado en su totalidad. La formación concierne a todo el hombre en cuanto que es capax universi, en cuanto que puede abarcar el conjunto total de las cosas que son. Es decir, que solamente yo me vuelvo científico en la medida que puedo ordenar el conocimiento de una ciencia particular a todo el universo, a una explicación última de todas las cosas. Por eso el hombre es capax universi, y de hecho el conocimiento en el hombre tiene mucha más profundidad en la medida que es conocimiento del universal, es decir, apunta a la totalidad de las cosas, porque es lo que el alma apetece además. Entonces, exactamente, esto de ser capax universi es lo de ir hacia la totalidad donde justamente está, digamos, el creador, digamos, ¿no? Aquel que hace unidad con todas las cosas, ¿no?
Entonces, aquí hay como una especie de corrección y crítica que está haciendo Piper respecto de nuestro modo moderno de concebir el conocimiento, ¿no? Sobre todo en los ámbitos académicos, en la actualidad se ve perfectamente bien esto, ¿no? El problema es si el mundo del hombre se agota con ser un mundo del trabajo, si el hombre consiste simplemente en ser funcionario o trabajador. Si la existencia humana adquiere su plenitud siendo exclusivamente existencia que trabaja cotidianamente. Todo este descalabro al que nos ha llevado también la ciencia moderna y el pensamiento moderno respecto del orden del saber, ha generado este modo particular de existir de los seres humanos bajo la categoría del trabajador. Es decir, el hombre desmembrado del universo de las cosas, desmembrado del mundo conectado, que nos conecta con lo universal, se transforma solamente en una especie de átomo donde su quehacer o su sentido se le adviene, se le llega solamente como la categoría del trabajo. Es decir, que uno tiene, como quien dice, un único deber, una única razón de su existencia, que es el hecho de trabajar. Fíjense ustedes si no es lo que sucede cuando uno le pregunta por ahí a un joven, bueno, ¿qué va a hacer de su vida? ¿No? Cuando uno le pregunta qué va a hacer de su vida, generalmente le pregunta ¿a qué te vas a dedicar? No vas a andar, digamos, de holgazán por ahí, sino que algo tenés que ponerte a hacer. Entonces al tipo se le termina un poco la vida de sedentario y ocioso y ya empieza a pensar las cosas en términos de actividad, digamos, me tengo que poner a hacer algo. Bueno, esto, digamos, tiene de fondo también ese error, porque evidentemente tampoco me van a contestar a mí, no, yo me voy a dedicar a la vida contemplativa y listo, digamos. Tampoco tiene sentido, digamos. Entonces, nosotros sobre esta cuestión de la relación entre el ocio y la vida activa tenemos un poco desencajadas las ideas por todo el peso de los errores que han venido sucediendo detrás nuestro. Entonces, lo que tenemos que recuperar en principio y saber recuperar también para nuestros hijos, para los que se están formando, es esta idea de que hay saberes que valen por sí mismos y que esos saberes que valen por sí mismos son los que le dan sentido a todos los saberes que van a venir después. Que no está mal ser ingeniero, no está mal ser constructor o ser carpintero o ser abogado, o sea, no está para nada mal, sino solamente que todos esos saberes tienen sentido en la unidad del saber en general. Y esta unidad del saber en general lo dan las artes liberales. Entonces viene la pregunta, ¿hay artes libres? O sea, ¿qué posibilidad? Esta es la pregunta, digamos, que va haciendo Piper en la medida que va haciendo su crítica a la academia. ¿Hay posibilidad para la comprensión de las artes liberales, de un arte liberal? Es decir, aquella que es capaz de valorarse por sí misma, aquel conocimiento que es válido por sí mismo. Bueno, nosotros hemos hecho de nuestros ámbitos académicos una especie de fábrica universal, ¿no? Es decir, cuando uno entra en la universidad, entra como una especie de fábrica. Bueno, eso está no solo obsoleto, sino está en decadencia total. Por eso nuestro deber también tiene que ver con volver a refundar el verdadero sentido de la universitas, que es el lugar adecuado donde los saberes se adquieren por una vía contemplativa y según un interés que no está sectorizado por lo particular, sino sobre todas las cosas por el saber universal, que es aquel que hace a los hombres libres, además. Es decir, si un hombre entra a un ámbito académico y no sabe responder de dónde viene, cuál es mi origen, si yo no sé responder después de haber regresado a una universidad, no sé responder cuál es mi origen y cuál es mi propósito en el mundo, para qué existo, ¿y para qué voy a hacer todo lo que voy a hacer de acá en adelante cuando me reciba? Si yo no sé responder eso, significa que mi formación fracasó. Y esto fracasa justamente porque las ciencias están divididas en compartimentos estancos donde no hay posibilidad de ir más allá del simple fin utilitario que se le da a cada ciencia. Entonces la cabeza del que se está formando estalla en algún momento.
porque justamente no alcanza a entenderse el hilo conductor que hay en todos los saberes, que es justamente el saber fundante de toda verdad, que es Dios, además, ¿no es cierto? Es decir, aquel creador de la verdad misma, hacia donde la inteligencia se ordena por su propia inclinación o por su propio apetito. Entonces, esta es la crítica que nosotros tenemos que saber leer junto con Joseph Pieper. La paradoja de estas preguntas queda reflejada en nuestra forma curiosa de designar al trabajador intelectual, ¿no? Te dicen, ¿de qué trabajás? Yo soy profe de filosofía. ¿Y eso qué es? ¿Para qué sirve? Para nada. Entonces, ahí queda, digamos, ¿no? No tiene sentido. Tiene que servir para algo, si no sirve para nada. Y bueno, el filósofo es ese que su saber no tiene un correlato utilitario, ¿no? Nosotros tenemos tergiversado este concepto del trabajador intelectual detrás del quiebre del pragmatismo racionalista, digamos, ¿no? En este sentido se entiende la tesis medieval de que es necesario para la perfección de la comunidad humana que haya hombres que se consagren a la vida no útil de la contemplación. Un poco lo que decíamos el otro día. Es decir, para recuperar el verdadero sentido de la existencia humana hay que meterse adentro en la vida interior, y para ahondar en la vida interior es necesaria la vida contemplativa, y en cierta forma, si eso no se hace, no se puede recuperar nada en el orden social, porque lo que se tergiversa es el sentido del trabajo. El sentido del trabajo se coloca, se brilla, o sea, la idea de trabajo brilla únicamente a la luz de estos principios. Es decir, de que el hombre, en definitiva, no está hecho para trabajar, sino para contemplar. Es decir, para el ocio. El ocio es, en definitiva, parte sustantiva que tiene que ver con nuestro fin último, con su fin último. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo? Argentina va en ese camino. Claro, es que nosotros ahora lo vamos a ver, ahora justamente lo vamos a ver, porque también está la tergiversación del concepto de ocio, que es la flojera, digamos. Nosotros no nos referimos a eso. O la asedia, digamos, ¿no? Esa condición del espíritu de abandono total, digamos, ¿no? De bajar las guardias totalmente y de echarme a la nada. No. O buscar distracción, sí. Exacto, sí. Eso es justamente ¿cómo se dice? El quiebre definitivo de todo esto. Es decir, no saber encontrar el verdadero sentido del ocio. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido realmente el sentido del trabajo, es decir, esa correspondencia entre uno y otro. Naturalmente, o sea, si nosotros pensamos que venimos a este mundo a laburar, entonces, ¿qué sentido le voy a dar a todo lo demás? Entonces cualquier momento de descanso va a tener sentido solamente para seguir trabajando. Que esto también lo dice Pieper, es decir, el sentido del recreo o del descanso en la vida moderna se justifica solamente en la medida que es un recuperar fuerza para arrancar de vuelta el lunes en el mismo trajín de siempre. Entonces cualquier momento que yo tengo para hacer un paréntesis significa una especie de abstraerme de esta vida, ¿cómo se dice? Industrializada, no sé cómo sea. Entonces yo hago un paréntesis y listo, y descanso para seguir después en la misma. Bueno, bien entendido que esto es necesario para la perfección, no de los individuos que se dedican a la vida contemplativa, sino de la comunidad humana. Me refiero a esto anterior, ¿no es cierto? De que es necesario que hayan hombres contemplativos. Y no es necesario que sean la mayoría, pero es necesario que hayan. Entonces nosotros tenemos que refundar en una sociedad, si lo que queremos es recuperarla, la vida contemplativa. Y la vida contemplativa no solamente es refundar la escuela de artes liberales, sino refundar además la vida monacal, que a eso va a apuntar después todos estos consejos que nos está dando Pieper y sobre todo John Senior. Es decir, la vida contemplativa se recupera en el ámbito de la vida monacal, y la vida monacal no significa una especie de abstraerse del mundo para no hacer nada, digamos, y quedar ahí ociosos, tirados, para que
otros ven cómo es vivir sin hacer nada. En realidad, la vida monacal, según la regla de San Benito, es una gran actividad, digamos, supone una gran actividad. Avanza un poco, el mundo confunde ocio con pereza, ¿se entiende? El mundo cree el mundo que el ocio es simple pausa en el trabajo, que el ocio es asedia o simple flojera de ánimo, ¿no? Nada que ver con el verdadero sentido del ocio. Entre paréntesis, digo yo, al margen de esto, Joseph Pieper recupera el sentido de la palabra escuela, ¿no? En su acepción griega, scholé, que significa el lugar del ocio. El scholé griego es el ocio, justamente. Es decir, que el que hacía escuela, el que se introducía en el ámbito de una escuela, era aquel que empezaba a entrenar su espíritu con las gracias o las virtudes del ocio. Es decir, con aquellas empezar a vincular el alma con aquellas ciencias que valen por sí mismo y que no tienen un fin utilitario. Bueno, el concepto opuesto al de asedia no es el espíritu de trabajo, la vida industriosa y laboral, sino la afirmación y aceptación alegre que el hombre hace de su propio ser, el mundo en su conjunto y de Dios, es decir, el amor. Nosotros, guiados por este pensamiento moderno, creemos que el ocio no es más que flojera de ánimo, es decir, estar al cohete ahí, digamos, sin hacer nada. Y que eso se contrapone al hombre laburador, digamos, el tipo que, ¿no es cierto?, aprovecha el día, ¿no es cierto?, se levanta temprano y arrebata el mundo con sus obras, con sus manos, el hombre que toma su destino por sus propias manos, y esta especie de lema moderno de la Ilustración que nos sugería este carpe diem, atrévete a arrebatar el día y tomarlo con tus manos, digamos, ¿no? El carpe diem de la Ilustración tiene que ver este falso concepto del mundo del trabajo que se opone a esa especie de ocio inútil y totalmente innecesario de los que se dedican a la vida contemplativa. Esta actitud peyorativa de los hombres de la Ilustración estaban, digamos, refundando un nuevo concepto del mundo del trabajo, es decir, el trabajo como la actividad industriosa. Bueno, el concepto opuesto al de asedia no es el espíritu del trabajo, sino la afirmación y aceptación alegre de que el hombre hace de su propio ser, del mundo en su conjunto y de Dios, es decir, el amor. El objeto propio de la contemplación del ocio, el ocio contemplativo, es el amor, es decir, ordenar la vida para la contemplación de qué, de una existencia real, no de una nada. El hombre, cuando se dedica a la vida contemplativa, se dedica a buscar a Dios, que es la esencia infinita, es el ser más infinito que hay, es la verdad infinita. No como, por ejemplo, creen los budistas, ¿no? Los monjes budistas están encerrados en su monasterio buscando la nada, porque el karma ese que se dice que busca el monje budista, como es que se llama la nirvana es el abandonar todo tipo de inclinación ante la nada, es decir, buscar una especie de sosiego interior o espiritual por el cual el alma no se incline por ninguna cosa, o sea, la nada. Bueno, el monje contemplativo hace el camino opuesto, va hacia el ser, hacia la existencia absoluta, hacia el amor absoluto, hacia aquel que es causa de todas las cosas, verdad infinita y amor absoluto. Entonces, solamente en este sentido se entiende el valor de la vida contemplativa, el amor, del cual procede también la especial lozanía propia del ser activo, que no puede confundirse, sin embargo, con la espasmódica actividad del fanático del trabajo, ¿no? La actividad se entiende ordenadamente dentro del ámbito del amor. Si no hay amor, no. Sin amor, lo que se cae es en actividad industriosa, en pura, digamos, aparatería, ¿no?
Entonces, el ocio es una forma de ese callar, que es un presupuesto para la percepción de la realidad. Solo oye el que calla, y el que no calla no oye. En contra entonces de esta versión moderna del trabajo como vida industriosa está la necesidad del silencio, es decir, el que opta por el ocio contemplativo, opta por el silencio y opta por dedicarse a escuchar. Esto es muy profundo esto que dice Piper, de que solo el que oye calla, porque tiene mucho sentido la actitud de escucha. Como María, a los pies de Jesús, solamente estaba escuchando lo que él decía. Y después vamos a ver cómo San Benito, en la regla, recupera esto para darle sentido a la vida monacal. Ese callar no es un apático silencio ni un mutismo muerto, sino que significa más bien la capacidad de reacción que por disposición divina tiene el alma ante el ser. No se expresa en palabras. Es decir, es un callar por sobreabundancia de verbo. El que está frente a Dios en una actitud contemplante calla porque no hay palabras para describir lo que el misterio está revelando. Entonces, este silencio es una cosa muy honda y no es solamente una especie de actitud escapista. El ocio es la actitud de la percepción receptiva, de la inmersión intuitiva y contemplativa en el ser. Todo lo que yo vengo diciendo tiene que ver y recupera su sentido. Es decir, ustedes piensen que la vida universitaria, en el sentido fundante de la palabra, derivó de aquí. Es decir, frente a esta sobreabundancia de vida contemplativa, fue necesario predicar lo que el alma recibe en su estado de ocio. Es decir, estar en el ocio no significa estar en la nada, sino estar en el todo. Por eso el sentido de la palabra universitas significa ir hacia el todo en el que se une justamente el alma y recupera sus partes dispersas, ¿no? Las partes dispersas que la simple holgazanería había distorsionado, digamos. Acá dice Piper que el recreo confortante que nos procura la visión absorta de una rosa que se abre, de un niño que duerme, de un misterio divino, no se asemeja al que conseguimos con un sueño profundo y tranquilo, pues las grandes y felices intuiciones y ocurrencias, las que no se pueden captar, se le conceden al hombre en el ocio sobre todo. Es decir que el ocio no es una cosa fructífera. Bueno, sino todo lo contrario, digamos, es algo muy fecundo. La actitud festiva interior del que huelga pertenece a la esencia misma de lo que entendemos aquí por ocio. Piper va como arribando a algunas conclusiones respecto de lo que viene diciendo, y es que el ocio no está vinculado solamente en una quietud indiferente, sino que además se va a expresar en un gozo festivo después. Es decir, hay un vínculo entre el estar contemplando las cosas, el permanecer en silencio, el escuchar las cosas y el después ir a celebrarlas, ¿no? La actitud esta de la ociosidad contemplante prepara el alma, predispone el alma para el verdadero sentido de la fiesta, que es lo que después se va a expresar a través del culto. La tarde de fiesta, lo que queda del día después de la jornada de trabajo. Es decir, al fin de la jornada todo se recupera, se cosecha en culto, ¿no? En un gozo festivo. El ocio vive de la afirmación en este sentido. El ocio vive de la afirmación, no es una escapatoria. No es simplemente lo mismo que falta de actividad. No es lo mismo que tranquilidad o silencio, ni siquiera silencio interior.
Más bien, el ocio es como el silencio en la conversación de los que se aman, que se alimenta del acuerdo que reina entre ellos. Es decir, el ocio como un fruto del amor expectante, ¿no? La forma más elevada de afirmación es pues la fiesta, es decir, la presencia gozosa del otro a quien yo estoy escuchando, en un silencio permanente, que no es un silencio infructífero o indiferente, sino que es un diálogo, es un silencio que se funda en un diálogo interior, ¿no? Un diálogo interior y constante que después se hace oración. Acá viene la cuestión, ¿no? Es decir, el ágape, exactamente. Ese amor fructífero que no es, digamos, un solo estar apegado a algo, sino el estar en una situación de correspondencia, una especie de matrimonio entre dos amantes, digamos, ¿no? Esto es muy profundo porque le da verdadero sentido después a nuestros descansos. Es decir, el descanso nuestro no es solamente un paréntesis en el trabajo, sino sobre todo un momento festivo. Bueno, no encuentra su justificación en el hecho de que el funcionario actúe en la medida de lo posible sin tropiezos y sin fallos, sino en el hecho de que el funcionario continúe siendo un hombre, lo cual quiere decir que no se circunscriba al limitado medio ambiente de la concreta función de su trabajo, sino que sea capaz de abarcar con su mirada al mundo como una totalidad, realizándose por tanto a sí mismo como un ser implantado en el todo del ente. Bueno, esto, ¿no? De que el ocio también es para aquel que trabaja. O sea, esto que estoy diciendo yo no es solamente para los privilegiados monjes que viven retirados del mundo, sino es el sentido que nosotros tenemos que recuperar, incluso en el sentido de nuestra actividad. Aristóteles dice del ocio: así no puede vivir el hombre en cuanto que es hombre, sino únicamente en cuanto que algo divino mora en él. Recupera Aristóteles la vieja tradición socrática, ¿no? De la interioridad en donde habita la verdad. Eso que mora en él lo lleva Aristóteles a la afirmación de que para penetrar en el misterio de todas las cosas es necesario un diálogo secreto del alma con ese que mora adentro. Es decir, hay una inhabitación del alma que Sócrates la vio con la verdad como verdad, y Aristóteles lo va a reconocer como Dios mismo, causa primera de todas las cosas, ¿no? Sería bueno cerrar esta primera parte, así después abordo un poco rápidamente la que sigue, porque si no se va a hacer muy largo, con esta expresión que es tomada de Dostoyevsky, que esta pregunta fundante, o sea, ¿qué belleza salvará al mundo?, en contraposición con la creencia pragmatista del mundo moderno de que al mundo lo va a salvar una gran revolución, una gran transformación socioeconómica, un gran movimiento político, que al mundo lo va a salvar la invención de una gran máquina capaz de liberarnos de todas nuestras opresiones, ¿no? Dostoyevsky se pregunta: ¿qué belleza salvará al mundo? En consonancia con todo esto, porque si hay algo que realmente nos dará tiempo de recuperar todo lo perdido, es la belleza. Evidentemente, solamente la belleza podrá darnos la oportunidad de interiorizar el alma y unirnos con el ser de todo, digamos, es decir, con Dios, que fue además la razón por la cual toda la cristiandad se hizo. Es decir, la cristiandad entendió que el encuentro con la verdad que se daba en el ocio contemplativo necesitaba expresarse y comunicarse y enseñarse, predicarse, y así fue como se fundó la Universitas, que no tenía en absoluto un sentido pragmático, productivo o utilitarista. La regla de San Benito, ahora sí nos aproximamos más a la obra de John Senior. La regla de San Benito sugiere este principio magistral: ausculta o fili precepta magistri et inclina aurem cordis tui. Escucha, hijo, las enseñanzas del maestro e inclina el oído de tu corazón. Acá, en esta sugerencia, en este precepto fundante de San Benito, aparece todo lo que veníamos diciendo, sobre todo en esta cuestión del oír,
el oír expectante, por eso yo hacía hincapié, escucha, que además para el católico tiene un sentido muy hondo, porque con el oído nosotros recibimos el mensaje de salvación. Escucha, digamos, aquel viejo Shema Israel, el Señor, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, ¿no? Etc. Es decir, este sentido del escuchar. ¿Qué significa realmente tener en silencio la mente, ¿no? Hay una muy interesante discusión en el libro del despertar de la señorita Prim, donde el señor, el hombre del sillón, le dice a la señorita Prim, ¿qué hace ella con ese ruido que escucha interiormente? ¿Cómo se puede renegar con el ruido interior? Y se pregunta, ¿usted no lo siente? Entonces, ¿cómo hacer para reposar la mente en un silencio fecundo, digamos? El silencio no es solamente la ausencia de ruidos, como el mundo cree, así como tampoco la paz es la ausencia de la guerra. El silencio es algo fecundo, es como yo decía antes, es un diálogo fecundo. Es más bien un logro positivo y difícil, un estado de justicia en el alma, de acuerdo a la fórmula clásica que se remonta a Platón. Esto es lo que dice Platón. Cada parte recibe lo que le corresponde según su propia función. Las pasiones otorgan la fuerza afectiva en el cumplimiento de los mandatos de la voluntad. La voluntad en ejecutar los mandatos de la razón y la razón en abrirse a la verdad. Esto que dice Platón es clave, porque fundamenta la verdadera unidad de los saberes que tiene que haber en el alma que se predispone para la vida contemplativa, algo que nosotros tenemos el deber de recuperar para refundar una verdadera enseñanza, es decir, integrar los saberes de acuerdo a la naturaleza interior del hombre, que hay para el hombre cosas que se adecúan de una manera diversa al alma. ¿Por qué? Porque en el alma hay apetitos, hay pasiones, hay inclinaciones, hay anhelos y hay sobre todo este anhelo fundante del alma, que es la búsqueda de la verdad, que dice Aristóteles, todos los hombres lo tienen. Entonces, adecuar la enseñanza a la realidad del alma es la única posibilidad que tenemos nosotros para recuperar la verdadera enseñanza, que consiste en unificar los saberes y no en esta versión, en esta especie de rompecabezas que se nos ofrece con la pedagogía moderna, donde un alumno transita 15 aulas distintas durante una semana y al final de la semana lo único que encuentra es vacío, digamos, esa especie de tedio que a lo único que lleva es a la pereza. Porque ¿quién se puede hacer cargo de semejante tormenta de ideas que se dan en los ámbitos falsamente llamados académicos, digamos, sino solamente ruido? Entonces esto es muy importante. La verdad del mundo exterior por la abstracción de las esencias contenidas en el concreto sensible, la verdad del mundo interior en el reconocimiento de los principios y la verdad del mundo superior en la obediencia a la gracia. Estos son los órdenes de verdad que nosotros tenemos que recuperar para vigorizar realmente una enseñanza que sea fecunda. Todo esto con una única palabra, escucha, ¿no? La actitud de escucha es la actitud fundante que John Singer trata en cuanto al explicar de qué modo la regla de San Benito fue fundante para la civilización cristiana. Es decir, cuando Constantino se convierte, ¿no es cierto?, y se terminan las persecuciones, los monjes los cristianos se escapan al desierto, a buscar en la soledad la vida contemplativa. Poco tiempo después ya aparece San Benito fundando la primera abadía, y fue esa fundación la que edificó toda la cristiandad después, con un monje absolutamente simple, porque de hecho la regla de San Benito es muy breve, muy concisa, profunda, pero muy breve. De hecho San Benito no fue un alma que uno tenga por intelectual, ni mucho menos, era un contemplativo. Pero su regla fue la que le dio vigor a toda la cristiandad. Y justamente partiendo de este consejo inicial,
y si se quiere discreto. Escucha los preceptos del maestro e inclina el oído de tu corazón, ¿no? ¿Podrías volver al anterior y detenerte un momentito el anterior? ¿Cada uno? Sí, la verdad, o sea, yo estoy hablando de saber ordenar los saberes, ¿sí?, de acuerdo a la naturaleza propia del alma, ¿no? Entonces, el primer orden, la verdad del mundo exterior, por la abstracción de las esencias contenidas en lo concreto sensible. Esto, digamos, que es muy amplio, por supuesto que nosotros después lo vamos a poder ver más adelante, significa esta predisposición del alma a encontrarse con las cosas mismas y de allí incorporarlas como conocimiento. Es decir, esto de la abstracción que implica una separación, un contacto con las cosas, una separación y una elaboración de ideas mentales que sean tomadas del concreto existente real, es decir, la esencia de las cosas, ¿no? Para conocer las cosas realmente es necesario tener una experiencia concreta con lo sensible. No hay conocimiento de cosas virtuales o lejanas, ¿no? El verdadero conocimiento implica un proceso de correspondencia con las cosas concretas. Después vamos a ver toda la doctrina de la abstracción, es decir, lo que implica esta abstracción. Es decir, que el alma saca de las cosas una imagen inteligible, una esencia, una especie inteligible, y se transforma con ella, se vuelve hacia ella. Y las especies inteligibles tienen muchísimo sentido. Yo no me quería extender mucho, pero bueno, ya lo vamos a ver, porque las especies inteligibles son las que impresionan vivamente el sentido y que hacen que el alma se quede como pegada a la cosa. Entonces, como son imágenes sensibles, son especies sensibles, ahí se pueden colar un montón de vicios que pueden tergiversar la especie inteligible que nosotros captamos de las cosas. Y ahí vienen muchos de los errores y de las falacias que nosotros aprendemos mal, por muchas malas predisposiciones y por falsas enseñanzas, ¿no? Entonces se desdibuja la especie inteligible que nosotros obtenemos de la realidad concreta. Entonces es necesaria la verdad del mundo exterior, la verdad del mundo interior en el reconocimiento de los principios, este modo de proceder del alma, es decir, de este orden causal que se tiene que reconocer en las cosas concretas, y la verdad del mundo superior en la obediencia a la gracia. Estos tres momentos obedecen a la actitud de escucha. Solamente por la actitud de escucha se puede ordenar este modo de conocer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender primero a escuchar las cosas. Y esto no es ni más ni menos que, por ejemplo, lo que John Senior llama la educación poética. La educación poética que en los medievales, cuando decidieron educar a la prole, dijeron: vamos a usar el gran método de aprendizaje, que es el trivium y el quadrivium. En el trivium se enseñaban las artes liberales, ¿no? Es decir, aquellas artes que predisponían el alma para el conocimiento de la verdad. Involucraban en un primer momento la enseñanza poética, es decir, el reconocer el lenguaje y familiarizarse con él, poder cantar las cosas, poder celebrarlas en el sentido de que el niño tenga contacto con la poesía, con las grandes narraciones, ¿no es cierto? Los cantos viejos, los trovadores, etcétera, ¿no? Las tradiciones orales, sobre todo, ¿no? Viene por este lado, ¿no? Y de allí se iba armando, digamos, una especie de castillo interior donde se llegaba en el último piso a las artes, digamos, a las ciencias más elevadas, que era la teología, que era el conocimiento de Dios y de su misterio, de su esencia.
pero todo tenía, digamos, un sentido piramidal, ¿no? Y era como una torre con varios pisos, ¿no? Del conocimiento de la poética se pasaba al conocimiento de la música, la matemática, la lógica, y así se llegaba a la retórica en el último momento, en el que había un pleno dominio del lenguaje, muy importante por el tema de la riqueza conceptual que el alma podía conquistar, digamos. Me viene a la cabeza esto de la actitud que nos enseña Cristo, de humildad, ¿no es cierto? De captar, ¿no es Sí, cierto? exacto. Recibir Sí. la realidad como don, ya sea en el orden natural, en el orden sobrenatural, Sí. y que es todo el contrario de la soberbia, que es el idealismo mismo, que imprime a las cosas ni idea, no se deje iluminar, sino que imprime. Sí. Hay una revolución del hombre contra ese orden. Que quiere poner esa Sí. soberbia de Sí. ideas y Bueno, John Senior va a hacer referencia a eso cuando haga su crítica a la universidad. Va a decir que lo que se perdió es esa actitud magistral que la fundó, que era la del maestro enseñando a que el discípulo predisponga el corazón hacia los preceptos. Había un vínculo natural que suponía una relación paternal, y en esa relación paternal se ponía en juego esto de la docilidad, la idea de docilidad que necesariamente supone la virtud de la humildad, es decir, el aprendizaje supone una docilidad. Entonces yo no puedo ir a una universidad con el alma predispuesta a llevarme el mundo por delante. Es decir, cuando yo logre el título, agarrate porque ya está, éxito asegurado. Y ya entra en el ámbito de la competitividad permanente, ¿no? Y que a ver quién va a la mejor cátedra, qué sé yo, etcétera. Digamos, esto está descalabrado, digamos. Y John Senior lo va a ver y va a decir necesariamente que si es posible recuperar todo lo perdido en el ámbito académico, una de las cosas elementales es la actitud de escucha, que supone la humildad, digamos, no sé. Esto tiene, digamos, un valor extraordinario y que me parece que hay que insistir en esto, digamos, ¿no? Bueno, a ver si... tanto antifemina, ¿no? Para la sociedad moderna, ¿no? Por supuesto, de ideología de género, no tener la humildad de que la realidad diga lo que es, creada por Dios, sí. sino imponerle lo que uno quiere. Sí. Hay una revolución contra el verbo, digamos, además. O sea, esto de que digamos, que el hombre puede no solo dominar el ámbito natural de las cosas, sino también el ámbito del lenguaje, ¿no? donde se compromete el sentido hondo de las cosas, ¿no? En esta pretensión de gobernarlo todo y de revolucionarlo todo. Esta revolución llega hasta el ámbito del concepto, del lenguaje, del verbo, ¿no? Y es tal vez una de las últimas revoluciones, ¿no? La guerra semántica. La guerra semántica. Toma las dos patas Sí. Sí. La verdad exterior y la verdad interior la conceptualiza falsamente. Sí. Borra el tercer renglón que tenía. Sí. Y hace mucho hincapié en crear conceptos falsos. Es que si ustedes se fijan, lo que es particularmente la ideología de género y esta batalla cultural que nos presenta, es una batalla que está en el plano del lenguaje, no está en otro plano, ¿no? O sea, si uno quiere bajar esa batalla al ámbito real, que se queda con nada, digamos, con muy poco, pero en el ámbito del lenguaje sí hay una revolución, y tal vez sea la última gran revolución del hombre contra el verbo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el lenguaje hay una participación con el verbo divino, es decir, que el hombre pueda designar las cosas, que el hombre pueda, con el conocimiento, dominar el lenguaje, no es una especie de atribución nuestra, es un don extraordinario
de la creación. Que Dios se lo da a Adán para poseer las cosas. Claro, para poseerlas, pero en este sentido de lo que yo vengo exponiendo, es decir, no en el sentido pragmático de construir y reconstruir, de tirar todo abajo y volver y ponerlo patas arriba. Digamos, el deber fundante del hombre frente a las cosas es el de designarlas conforme al orden que Dios estableció, y solamente se va a recuperar ese estado de inocencia, digamos, es en esta actitud de escucha que me parece que John Senior está dando en la tecla en todo esto, ¿no? Y bueno, y por supuesto Piper, en esto se han dado la mano fecundamente y han provocado, digamos, grandes movimientos que en el caso de John Senior, bueno, por supuesto, todo lo que fue el programa Pearson de Humanidades Integradas en la Universidad de Kansas, que dio incluso frutos vocacionales para la vida contemplativa, que llegaron a fundar un monasterio benedictino de regla, digamos, de estricta observancia, digamos, y con mucha fecundidad en cuanto a vocaciones y eso. Al margen de que en el programa en el que se inscribió, en el que fundó John Senior junto con otros dos maestros, lograron conversiones milagrosas, se convirtieron como 200 alumnos que empezaron a asistir al programa de Humanidades Integradas que ellos habían abierto como una especie de cátedra libre en la Universidad de Kansas, bueno, recuperando un poco estas cosas, ¿no? La necesidad de que la civilización tenga posibilidad de poner en diálogo las cosas. Es decir, John Senior decía que la educación es el diálogo de mente a mente, con esta idea que toma de la regla de San Benito, de que el maestro tiene que sugerir al oído de su discípulo los preceptos más magníficos para conocer la verdad de las cosas, o sea, para conocer a Dios. Y que por eso después él se lamenta de que la universidad, cuando se saca a Dios de encima, en realidad se autodestruyó. Y que es la verdad, porque Dios es justamente la razón última de la vida universitaria. La vida académica, en el verdadero sentido de la palabra, tiene que ver con esto, con encontrar en el ocio verdadero la posibilidad de escucha o la actitud de escucha. Entonces, el académico que va a conocer, a aprender algo de la realidad, y en esto todas las ciencias son augustas, son dignísimas, pero se arruinan si yo quito de sus principios esta actitud, que es humildad además, ¿no? Entonces a mí me parece que esto fue lo verdaderamente revolucionario o contrarrevolucionario de estos dos autores extraordinarios, es decir, que fueron a decirle al mundo, sobre todo al mundo académico, que el mundo no se reforma con una revolución, sino que se reforma mirando el origen de todo, que es el ocio contemplativo. Y además, si ustedes quieren, yo ya voy redondeando porque si no se va a hacer muy tarde. Además, esto le da también el verdadero sentido al trabajo humano. Porque no es que el ocio se contrapone a la actitud de trabajo. En realidad, el lema clásico, famoso de la regla benedictina es ora et labora. Es decir, la unión fecunda entre la oración y el trabajo. Y el trabajo como fruto de esa oración, y el trabajo como actividad contemplativa también. Entonces, solamente en el contexto de una verdadera scholé, como decían los griegos, solo en el contexto de un aprendizaje constante en el que el alma se va domesticando frente a la acción de la gracia, solamente en ese contexto se entiende verdaderamente esto con lo que yo arranqué, que es lo de
mandato de Dios del Génesis 3:19. O sea, comerás del fruto de tus manos, comerás el pan, digamos, con el sudor de tu frente. ¿No? O sea, el trabajo no es un castigo, o sea, no es una especie de karma, digamos, que bueno, tengo que atravesar, porque en realidad hay todo un misterio de vida también. Entonces, el que no trabaja, que no coma. Es extraordinario, claro. Que, digamos, también nosotros necesitamos fundar una correspondencia entre el orden del ocio y el orden del trabajo. Lo que pasa es que nosotros tenemos el trabajo en la cima y bueno, las vacaciones, los 15 días de vacaciones, cuando me toquen, qué feliz que voy a ser, y después pasaron 15 días, pasaron y ya de vuelta, ¿no es cierto? Se me vino el mundo abajo y otra vez a soportar un año más para después poder gozar de esos 15 días. O sea, está enloquecida la sociedad con eso, pero porque hemos perdido el verdadero sentido del trabajo, que es predisponer el alma siempre a la unión con Dios y sobre todo esto, al culto, porque el fruto del trabajo es el culto. Entonces esto que decía Piper, también lo dice John Senior, la unión entre el concepto de cultura y culto. John Senior siempre insiste en eso. Es decir, la cultura como el esfuerzo humano cuando pone las manos en la creación, al modo en que Dios la creó, y con ella trabaja. El culto es el fruto, la cultura se edifica con las dos cosas, con el trabajo y con el ocio. Y el fruto de estas dos grandes actividades es el culto. Entonces, también conviene, yo me iba a referir un poquito al concepto de labor in probus, pero lo digo rápido como para cerrar, digamos. Claro, el concepto de cultura nos remite a nosotros a la actividad de la agricultura, ¿no? Y como dice la Escritura, Dios es un agricultor. Es decir, Dios fecunda la tierra y con ella hace su creación más magnífica y le da al hombre la posibilidad de ser fecundo con las obras de sus manos. Y el hombre, para hacer fecunda la creación, necesita poner manos a la obra. Es decir, necesita perfeccionarse, necesita tener virtudes, necesita del arte, por ejemplo. Es decir, yo si quiero, más o menos me doy maña y puedo animarme a hacer una mesa, pero para que me salga bien necesito tener arte y para eso necesito entrenarme, ser educado, necesito una constancia, necesito un trabajo, una actividad que sea realmente fecunda en cuanto al propósito de producir belleza en la mesa. Porque si yo voy a hacer una mesa, está bien, yo puedo decir, bueno, pero a mí me sirve, está medio enclenque, media feucha, pero a mí me sirve. Bueno, si vos, digamos, ponés el fin en la utilidad, ya está. Pero cuando uno, digamos, perfecciona el arte, lo que busca ya no es una utilidad, sino algo mucho mayor, que es la belleza en la producción. Bueno, en esto de que el hombre pone manos sobre las cosas de la creación, se va ordenando realmente el sentido de la cultura, porque supone una vida virtuosa en el sentido de lo que decía Piper al principio, es decir, no como pura actividad, sino como un brote de la vida interior. Es decir, la actividad es un brote de la vida interior. Y en este sentido, yo entiendo esto de que Dios es un agricultor, así como nosotros, ¿no? Y las virtudes, si se quiere, las virtudes humanas, también se fecundan del mismo modo en que el hombre fecunda la tierra. Es decir, para hacer crecer las virtudes, el hombre tiene que poner un trabajo permanente de cuidado, de riego, de remover la tierra, de quitar la mala hierba, un cuidado permanente en el hacer que las virtudes crezcan en su momento preciso, ¿no? Para todo hay un tiempo, para todo hay una predisposición especial. Entonces, el hombre descubre en esta vida interior también una especie de trabajo de agricultor. Y solamente en la medida que el hombre trabaja sobre sí mismo, es decir, en la medida que el hombre aprende no solo a trabajar la tierra para que dé sus frutos, sino trabajar la propia interioridad, es ahí cuando empiezan a salir los mejores frutos
porque los mejores frutos son los frutos de la interioridad, que son las virtudes de todo orden, las virtudes del arte, las virtudes de la ciencia, las virtudes de la sabiduría y las virtudes teologales, naturalmente. Y para todo lo cual nosotros tenemos que perfeccionarnos constantemente, ¿no? En una especie de trabajo interior. A mí me queda presente siempre la figura que hace muy poco descubrieron el detalle de la Catedral de Burgos, en el siglo X, no llegó como varias centímetros. Y recién con drones pudieron ver culturas que estaban hechas solamente para que la vea Dios. Sí, excelente. Una perfección que excelente. no podía ver ningún ser humano. Excelente ejemplo. O sea, no tenía nada útil. Excelente ejemplo, sí. Extraordinario. Sí, extraordinario. Y el hombre medieval, que el poeta o el teólogo o el filósofo, cuando hacía, digamos, sus grandes meditaciones, sus grandes composiciones, que se las dedicaba a Dios, siempre prefería pasar en el anonimato total. Entonces, muchas obras maravillosas de la Edad Media son anónimas porque solamente se ofrendaban a Dios. Es decir, esta idea fecunda realmente el sentido del culto, es decir, de ofrecer a Dios los mejores productos de mis manos. ¿Por qué? Porque no son mis manos las que hicieron posible esta fecundidad, sino que se tributan a Dios. Entonces lo mismo sucede o debe suceder con la virtud, en el sentido que yo decía antes. O sea, entender las cosas como un don significa que todo lo que yo fecunde en el orden interior o en el orden de las cosas exteriores tienen que estar ofrecidas a Dios como una ofrenda agradable, ¿no? No comprender esto de fondo explica toda la decadencia posterior, sobre todo en esto de haber perdido el oído. Entonces, John Senior, que lo que está escribiendo lo escribe para pensar y para proponer una posible restauración de la cultura cristiana, él dice, no hay que mirar los grandes movimientos sociales para esperar la restauración. Hay que retirarse a los espacios fecundos que le dieron origen a la civilización cristiana, que está en los espacios donde las cosas pequeñas dan su fruto. Entonces él insiste mucho en esto de la idea del trabajo en el sentido antiguo de el trabajo manual, como lo hacían los monjes. Este es el labor improbus que habían entendido los antiguos, y hay una frase de Virgilio que dice: labor improbus omnia vincit. El trabajo duro lo vence todo, dice Virgilio. Entonces, entender esta frase no en el contexto moderno donde solamente la fatiga va a ser suficiente para conseguir lo que quiero, sino solamente el trabajar con las obras creadas y ofrecerlas a Dios es lo que le da verdadero sentido al trabajo. Que esto también muchas cosas las dijo el Papa Juan Pablo II en la encíclica Laborem Exercens, ¿no? Esta necesidad de redescubrir en el ejercicio del trabajo la participación con la obra creadora de Dios, pero que a nosotros se nos hizo, digamos, como algo ya súper sabido, pero que necesitamos reconsiderarlo siempre. Es decir, nuestro trabajo es una colaboración con esto, y en ese sentido se edifica la verdadera cultura. La cultura no es una cosa de intelectuales, ¿no? Como aquel que contaba Castellani, que decía que él leía el Quijote porque así podía tener charlas culturales con otras personas. Claro, o sea, Cervantes había escrito el Quijote para que otro pueda tener charlas de cosas culturales con sus amigos. Totalmente pata para arriba la idea. Entonces, naturalmente se entiende que si Dios nos da tiempo para recuperarnos de este estado calamitoso en el que estamos, tiene que ser retirándonos a los lugares fecundos de donde surgieron, ¿no? Es decir, el lugar de la palabra, ¿no? Y que la palabra
le da sentido al trabajo. Es decir, un poco haciendo la unión con la clase anterior también, esta idea de que el camino interior de la búsqueda de la verdad es de donde brota el verdadero sentido de la palabra. Entonces ahí Marta y María se dan la mano en un orden maravilloso, no en el sentido, digamos, opuesto, como entiende hoy en día la teología, que, digamos, la vida contemplativa es para algunos y la vida activa es para otros. No, la vida activa y contemplativa tiene que suponer una unidad, porque sin vida contemplativa no hay vida activa. Entonces aquí nosotros somos hijos de una modernidad que se ha cansado de sembrar discordias, quiebres y divisiones por doquier. Y las divisiones, una de las divisiones más atroces que nos han sembrado es esta, la división entre el orden práctico y el orden teórico, donde realmente se descalabró algo tan majestuoso como la universitas. Entonces esto que nosotros estamos haciendo acá sirve para reedificar el verdadero sentido de la universitas. Yo, digamos, soy el menos indicado, digamos, para estar aquí, pero digo, ¿no? ¿Qué sentido tienen estos espacios que el convento de Santo Domingo de Santa Fe siempre nos ha invitado a disfrutar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se ve el verdadero sentido de la universitas como fruto de la vida contemplativa. Es decir, cuando hay un pulmón de vida espiritual, naturalmente de ese pulmón de vida espiritual surge la vida universitaria, donde hay profundidad de misterio, donde hay, digamos, fatiga por el conocimiento de la verdad. Ahí es donde se fundan las universidades. No se funda, digamos, en el día, bueno, necesitamos resolver el problema de que no tenemos ingenieros, no tenemos médicos ni abogados, necesitamos una universidad. No, la universidad se funda cuando lo que se necesita es la verdad. Y se funda sola cuando hay un pulmón de vida espiritual que es capaz de gestarla. Si no, no hay. Entonces, aquí estamos nosotros honrando esa antiquísima tradición que se llamaba universitas, amén de quien les habla que apenas hace algo, digamos. Pero bueno, es un poco el verdadero sentido de esa unidad perdida, digamos. Así que me parece que con esto ya podríamos dar un cierre.